Bueno, bienvenidos a esta nueva web conferencia de Mario Sánchez. Él nos va a presentar el tema y bueno, estamos a las órdenes. Después va a haber un momento de preguntas cuando Mario lo indique y vamos a hacerla con audio o con texto. Y esto va a quedar grabado, por lo tanto, tanto ustedes como los que no han podido entrar van a poder consultar todo lo que vamos a ver en este tiempo. Bueno, Mario, adelante tú. Bárbaro, muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar presentes en esta instancia. La misma se va a dividir en dos partes. Nosotros primero una parte más teórica de las consignas y redacción de consignas de tareas en Moodle, que básicamente, si bien está enfocado a la herramienta tareas de Moodle, pero también se podían aplicar a otro tipo de actividades, como por ejemplo los foros. O sea, porque en los foros yo también tengo que redactar una consigna y no varía mucho de lo que es la tarea, salvo alguna cuestión administrativa. Después sí, cuando veamos en Moodle algunos ejemplos de actividades, de tareas realizadas aplicando algunos principios que vamos a ver hoy, ahí sí nos vamos a centrar exclusivamente en la tarea donde el alumno tiene que entregar un archivo siguiendo indicaciones justamente del docente en base a la consigna. Cuando termine esta parte teórica habilitamos hay un espacio para preguntas, pero de todas formas, si quieren ir formulando las preguntas a través del chat o levantar la mano, eh, lo vamos viendo. La idea es que somos pocos, así que podemos tomarnos el lujo de hacer eso. Bueno, a ver, vamos a avanzar. Vamos a cerrar esto. Sí, ahí va. ¿Por qué nosotros nos planteamos desde el campus reflexionar y hacer una actividad sobre las consignas? Aquellos que han hecho los módulos de formación para tutores recordarán que la palabra escrita, que la comunicación escrita, es básicamente el medio que nosotros vamos a utilizar con los alumnos a través de la plataforma. Si bien venimos incorporando algunas instancias sincrónicas, como este tipo de webconferencias, estimulando y motivando a los docentes para que utilicen otras herramientas como grabación de videos, grabación de audios, básicamente es la parte escrita en la cual nosotros nos vamos a comunicar. Dentro de esa comunicación escrita, las consignas de tareas, de aquellas tareas que van a ser sobre todo las calificables, tienen una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que de la forma en la cual vayamos a redactar nuestras consignas, esa consigna va a influir sobre el proceso de aprendizaje del alumno. O sea, yo le estoy dando una serie de indicaciones, ya sea de leer materiales, de hacer determinadas cuestiones, y que van a condicionar la forma en que se va a acercar a determinado material, a determinada información o a determinada actividad, más allá del curso que vayan viendo. Por supuesto que dependiendo del contexto formativo en el cual ustedes se desarrollen, esto va a tener una mayor o menor importancia de acuerdo a la complejidad también del tema. O sea, temas más complejos van a requerir de consignas un poco más complejas y si yo estoy en otro nivel, capaz que puedo hacer un poco más sencillo, pero los principios son siempre las mismas. O sea, la importancia de la tarea también tiene que ver con la calidad de la tarea que me entrega el alumno. Si yo redacto una consigna que no le da indicaciones claras, que no lo orienta, que no indica qué es lo que tiene que hacer, y eso vamos a ver un poquito más adelante, eso va a tener un efecto sobre la calidad del documento que va a producir el alumno. Porque puede generar desorientaciones, porque puede generar dificultades, porque puede generar dudas en el momento de generar ese documento. Entonces, ¿cuál es la función de la consigna? Acuérdense que nosotros en educación a distancia, contra uno de los flagelos que luchamos es contra la deserción. Entonces, toda aquella situación, toda aquella tarea, toda aquella que genere un obstáculo para el alumno, que el alumno lo vea como un obstáculo infranqueable, le va a generar una desmotivación y lo va a llevar a que abandone el curso. Si yo hago una consigna que no está relacionada con el tema o que no le da las orientaciones,
suficientes para que pueda realizar la tarea de forma segura, eso le va a generar una desmotivación. Entonces, decir, bueno, pero yo no entiendo, se espera que yo entienda determinada cosa, pero yo la consigna no la estoy entendiendo. Entonces, uno de los pensamientos que le puede llevar es, el problema soy yo. El problema no es la consigna, el problema soy yo y no entiendo y tengo miedo de preguntar y miren qué van a decir si yo entrego cualquier cosa. Entonces termina cayendo en que no entrego nada y termino abandonando el curso porque entiende que no está a la altura de las circunstancias. Entonces, y la consigna tiene esa función de orientar, de decirle hacia dónde tiene que ir con la realización de ese documento que tiene que entregar y organizar la actividad. O sea, dependiendo de la tarea que vayan a hacer, nosotros le tendremos que dar paso a paso de cuál sería el camino esperado que debería seguir. Entonces, cuando yo me planteo una consigna para una tarea, tengo que empezar desde el comienzo a ver, primero, ¿le estoy dando las indicaciones correctas al alumno? ¿Estas son suficientes o no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cómo llegar a eso, cómo poder autocriticarnos, autocuestionarnos para ver si estoy haciendo esa parte de forma adecuada en la redacción de la consigna de la tarea. Fíjense, nosotros cuando damos una indicación al alumno, generalmente usamos, y cuando planteamos objetivos, pero sobre todo cuando damos indicaciones, le decimos a los alumnos mediante la expresión de un verbo. Y hay verbos que son un poco más complicados que otros, ¿no? Entonces, imagínense que yo al alumno le digo que reflexione sobre determinado tema, que reflexione sobre el reciclaje de residuos, que reflexione sobre la política europea de importaciones, que reflexione acerca de la seguridad industrial. Es bastante amplio. Si yo no acoto eso, esa indicación de reflexionar, el alumno se va a ver perdido y va a tener un trabajo extra de entender qué quise decir yo con reflexionar. Si lo que él entiende reflexionar es lo mismo que entiendo yo, y ahí es donde empieza la duda. Pasa lo mismo con relacionar, con investigar. La palabra, ahí está María Teresa, investigar es amplísimo. Entonces, si yo no acoto el tema, si yo no genero un ámbito de seguridad, un camino seguro para el alumno, este se va a ver perdido, va a perder tiempo, va a perder más tiempo tratando de entender la consigna, porque cuando recibe una consigna hay un proceso de reconocimiento, o sea, recibo determinadas instrucciones, perfecto. ¿Qué es la palabra escrita? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí ese primer acercamiento donde el alumno se hace esa imagen mental de lo que tiene que hacer, es donde no puede o no debería haber muchos obstáculos para comprender qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes vinculan un material a la consigna y dicen, bueno, tienen que leer el material que vimos en el aula. Se supone que hay más de un material dentro del aula. Tengo que darle la indicación correcta al alumno y decir, bueno, lo que van a investigar es en tal bibliografía. Van a elaborar en base a tal bibliografía. Ese tiempo que pierde el alumno en entender qué es lo que tiene que hacer es un tiempo valioso para el alumno, es un tiempo valioso para el docente porque les van a caer un montón de preguntas en los foros, en mensaje privado, porque nadie se anima a preguntar en el foro y entonces le va a caer mensajes privados, preguntándose, profesor, ¿cuál es el material que tengo que leer? Entonces, el no hacer esa indicación nomás ya nos genera un problema bastante grande. Y además, tenemos que tener presente que cuando el alumno lee una consigna, está de cierta forma tomando en cuenta su propia experiencia. O sea, ¿qué es para él reflexionar? ¿Qué es para él relacionar? Y ahí nos podríamos dilatar dialogando acerca de la historia educativa de cada alumno, sobre todo en los cursos terciarios, donde nosotros tenemos alumnos que vienen de diferentes orígenes, ¿no? O sea, algunos vienen del ámbito universitario, otros vienen de hace mucho tiempo que estuvieron fuera de la educación formal, otros que vienen de una formación más técnica.
Entonces, cada uno puede interpretar de una forma diferente la aplicación de ese verbo, o de esos verbos que nosotros estamos planteando en nuestro trabajo. O sea, acuérdense, siempre que nosotros pongamos un verbo, pónganle al lado el sustantivo y el adjetivo, o sea, acoten el ámbito de aplicación de ese verbo. Cuando yo escribo una consigna, hay algo que está por detrás de eso, y es que es un acuerdo, ¿no? O sea, el docente es el que redacta la consigna, y el alumno es el que tiene que ponerla en práctica para ser calificado. Eso en términos muy básicos. Pero el acuerdo, ¿cuál es? El alumno es el que se compromete a cumplir con las pautas, o sea, el docente espera que el alumno siga esas pautas, pero también el docente tiene que tener una pauta de evaluación. O sea, yo también voy a tener que, cuando planteo la tarea, vincularla, y después vamos a ver algunos ejemplos, de una rúbrica de evaluación. O sea, el alumno tiene que saber cómo va a ser evaluado. De la lectura de esa evaluación también surgen orientaciones, porque si yo le pongo al alumno que se valorará especialmente la mención a tal cosa, eso es una orientación. Si bien yo no lo puse de pronto en los objetivos, no lo puse en los pasos a seguir para confeccionar la tarea, pero lo estoy mencionando en la evaluación. De pronto el alumno entiende que lo que se espera es que haga una recopilación de información y lo vuelque en la tarea. Y yo, cuando establezco la pauta de evaluación, planteo que se va a valorar la búsqueda de información más allá de los materiales que están en el aula, se valorará el aporte personal a determinado tema. Entonces, eso también termina siendo una indicación y una pauta de evaluación que el alumno tiene que saber. Porque si no, insisto, esa etapa de indecisión no solo va a estar en la etapa previa, cuando está redactando el trabajo, sino también después cuando recibe la nota. Entonces, tuve un 8, ¿y dónde me equivoqué? ¿O dónde le acerté? ¿Cómo sé por qué no fue un 9 o por qué no fue un 7? ¿En qué tengo que mejorar? O sea, el punto es, ¿qué me faltó? ¿Ah? Entonces, en ese contrato, y como todo contrato, nosotros tenemos que, las cosas tienen que estar claras, o sea, no puede haber claros oscuros. Si yo voy a evaluar, la mejor recomendación, después vamos a ver una serie de sugerencias, es establecer una rúbrica de evaluación, que el alumno sepa cómo va a ser evaluado. Un aspecto que a mí me gusta sobre las consignas de las tareas que hago es autocuestionarme. O sea, y después vamos a ver una herramienta que es muy sencilla para saber si estoy haciendo las cosas bien, o por lo menos disminuir la posibilidad de errores. Me tengo que plantear, ¿tengo pronta mi consigna? ¿Las estoy haciendo claras? ¿Están siendo indicaciones concisas y efectivas? De pronto, y yo a veces lo uso cuando son tareas muy complejas, hacer un checklist, una pequeña lista de verificación. Entonces, ¿puse los objetivos? Sí, puse los objetivos. ¿Puse las indicaciones de cuál sería la secuencia lógica de lo que tendría que hacer el alumno? Sí, lo puse. ¿Puse las cuestiones formales? La fecha, la hora, la forma de entregar, cómo tiene que ser el texto y todo lo demás? Sí, lo puse. ¿Establecí una rúbrica de evaluación? Sí, lo puse. Y el otro punto, que es un poco más subjetivo, y es si la consigna que yo le estoy dando al alumno lo puede llegar a motivar o no. Y ahí nosotros tenemos que analizar primero el contexto educativo, o mejor dicho, el contexto formativo en el cual estamos. ¿Cómo venimos manejando el aula? ¿Los alumnos están acostumbrados a hacer este tipo de tareas? ¿Sí o no? Y eso solamente me voy a dar cuenta a lo largo del momento que vaya llevando el curso y que pueda ir conociendo a mis alumnos. ¿Hacen preguntas sobre la tarea? ¿Sí o no? ¿Se comunican conmigo? ¿Consultan? ¿Sí o no? Esos son aspectos que yo voy a tomar en cuenta para saber si los alumnos están motivados o no,
o están interesados en hacer la tarea y no solamente por alcanzar la suficiencia. O sea, bueno, lo hago para entregar y entrego y tengo un 7 o tengo lo que sea y ya está. Y no me preocupo más por eso. ¿Es desafiante la consigna? O sea, ¿o es simplemente ir, obtener la información en un lado, volcarla en un documento y ya está? El alumno tiene que transformarlo, o sea, ¿le va a generar algún grado de dificultad y satisfacción? ¿Le va a ser de utilidad para algo esa tarea? Entonces, después vamos a ver algunas sugerencias con respecto a eso. Pero son preguntas que yo me tengo que hacer en el momento de plantear esas consignas. El alumno, por supuesto que como todo acto de comunicación, va a depender, no solo depende del emisor, depende del canal y depende del receptor. Nada me asegura de que aquel mensaje que yo envié va a llegar de la misma forma, va a ser decodificado por el receptor de la misma forma que yo quiero que sea decodificado, ¿no? Entonces, por eso ponía acá esto que lo saqué, me lo pasó un amigo el otro día en el Facebook, y yo tengo formación, hice científico, y me reía porque esto era algo que nos pasaba en su momento, sobre todo en los exámenes de matemática B, que era geometría. Entonces, no estaba haciendo el examen y miraba para el costado y todo el mundo estaba usando la regla y el compás, y yo no estaba escribiendo y decía, pero ¿en qué me equivoqué? ¿Dónde le estoy haciendo mal? ¿Tá? Entonces, el alumno va a construir su interpretación de lo que está pidiendo el docente, tenganlo presente, en base a lo que se está dando en el curso. ¿Ah? O sea, si yo intento mostrar algo que todavía no vino, que todavía no está presente en el curso, tengo que explicitarlo en la consigna. Bueno, esto es nuevo, no lo vimos hasta el momento, lo vamos a ver después, pero ya lo estamos trayendo para la tarea y las indicaciones son esta y esta. El alumno, no solo el conocimiento... Una pregunta, Mario, perdona. Sí. Inés y Mariela y yo vemos siempre la misma lámina. ¿Tú has ido cambiando de lámina? Sí. Yo también veo la misma desde que empezó la charla. Ay, perdón. ¿Para que lo comparto de nuevo? Porque tu relato llevaba láminas diferentes y no la veíamos. Dale. ¿Pará? Ahora sí. Ahora veo a Daniel Espíndola. Nombre. No, pero Daniel... Creo que veo. Pará. Yo lo estoy pasando. ¿Para que lo comparto de nuevo? Hola, yo no solo veo siempre la misma lámina, sino que ahora veo ahora sí. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Voy a silenciar a todos y queda Mario solamente. Pará un poquito, Daniel, no te vayas. ¿Ahí lo están pasando? Sí, ahí sí. ¿Cuál fue la última que vieron? Porque si no No, siempre vimos la primera nada más. Ahí está. La primera, la carátula. Esta. Pero me hubieran dicho antes, muchachos. Y porque ahora cuando vos empezaste a marcar otras cosas, digo, ¿pero qué está marcando si no es la misma transparencia? Pero mirá, porque aparte a mí me sale como que lo estaba pasando. Perfecto. Bueno. Es la primera vez que pasa, ¿eh? Bueno, siempre hay una primera vez, decía mi abuela. Vamos a repasar. Entonces, la consigna, tengan presente que de la forma en que el alumno experimenta esa comunicación, esa interacción con la consigna, va a influir sobre cómo está aprendiendo y en la calidad de la tarea que entrega. ¿Tá? Eso es clarísimo. Si yo no soy lo suficientemente claro en la consigna, después cuando el alumno entregue la tarea, lo que hice la consigna voy a empezar a encontrar faltantes. ¿Tá? Pero esos faltantes se pueden dar, ¿por qué? Porque no estaban explicitados en la consigna. Pero antes que eso, el alumno cuando recibe una consigna, que va a ser calificable, por supuesto, lo que va a hacer es empezar a construir su propio aprendizaje de todos los documentos y toda la información que recibió. Todo aquello que estaba suelto lo va a tener que poner en práctica en la aplicación de una tarea. Entonces, en ese momento, si nosotros no hacemos la consigna de forma clara y siguiendo pasos ordenados, él lo que va a percibir es un poco de caos, o sea, qué es lo importante, qué es lo no importante, cómo tengo que unir un conocimiento con otro.
Sobre todo pensemos siempre en que, insisto con lo que dije al principio, la comunicación escrita es la base de la comunicación en Moodle, ¿no? La consigna orienta y organiza. Nosotros le damos las indicaciones al alumno, que pueden ser más o menos amplias, pero sobre todo organizar. O sea, nosotros no le podemos decir solamente el título de la consigna y el nombre del producto final, sino que tenemos que organizarlo y darle las orientaciones, por aquello que decía, de que cualquier dificultad lo que va a generar es desazón, lo que va a generar es desmotivación y el abandono del curso, en algunos casos, si esa situación se repite a lo largo del curso. Siempre que damos una orden, siempre que impartimos instrucciones, vamos a utilizar verbos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con solo poner el verbo seguido de lo que tiene que hacer. Perdón, Mario, porque Sí. preguntan algunos. A ver. Nosotros estamos viendo por qué reflexionar sobre. ¿Es esa la que sobre las consignas? ¿Es esa la lámina que tú estás pasando? No entiendo por qué no. Ahí que ven. Toda la lámina del costado izquierdo. Por eso, ¿esa es la que estaban viendo? No. No, algunos verbos como tenés ahí, no. Estábamos en la segunda. Vamos a hacer lo siguiente, sé que hay algún problema. Cada vez que pases una, decí en esta lámina y ahí Sí. te decimos si sí o si no. Es rarísimo. Rarísimo, nunca lo vi eso. Mirá que lo he utilizado 3 millones de veces y no. Sí, sí. Bueno, ahora que ven, algunos verbos. Algunos verbos. Bien. Es rarísimo. Bueno, entonces, siempre que nosotros usamos esos verbos que son tan amplios, imagínense el tercero, ¿no? Acá hay varios colegas de la parte del curso de prevencionista. Imagínense que nosotros le decimos a un alumno de primer año que escriba un documento investigando sobre la seguridad laboral. El pobre tipo no sabe todavía qué es seguridad, lo que es seguridad, no sabe lo que es laboral, y menos investigar. Entonces, en el mejor de los casos, tiene una vaga idea de lo que entiende que es investigar, y de pronto puede decir, bueno, investigar es googlear, pongo seguridad laboral, googleo, y hago un copy-paste de todo lo que encuentro. Eso capaz que para él es investigar. Para otro que tiene algún conocimiento un poco más, investigar puede ser algo un poco más complejo, buscar fuentes, buscar, no sé, en algún medio de prensa, alguna encuesta que se haya hecho sobre el tema, en fin. Pero es muy ambiguo el tema cuando yo planteo una consigna de ese tipo. Y los otros también, ¿no? Relacionar, cuando relaciono dos conceptos que son sumamente amplios. ¿En qué marco los voy a relacionar? ¿Con qué objetivo? Todo eso nos va a orientar a que el alumno pueda hacer la tarea de una forma más ordenada, más organizada y sin tantos sobresaltos desde el punto de vista de las dudas que le... Bueno, ahí cambié la diapositiva. ¿Hola? No cambió. No cambió. No cambió. Bueno, lo dejo en el que está abierto, ¿te parece, Daniel? ¿Cómo? Dejo acá. Sí, mejor así. Sí, porque ya está. ¿Lo agrando un poquito? Mario, viste que nosotros estamos viendo formato de fondo al costado que lo podés capaz que a la derecha. Sí, ahí lo saqué. ¿Para qué todavía yo lo veo, sigo viendo? Yo ahora veo el gran formato problema. del fondo lo veo, sigo viendo. Hay un delay entonces. Mirá vos, es la primera vez que me pasa esto, ¿no? ¿Qué ven ahora? El gran problema. Esa. La 6. ¿La 6? ¿Tú cuál estás pasando? 6. Yo ahora estoy en la 6. ¿Data? Entonces estamos bien. Déjalo así, porque se lee bien igual, y anda cambiando. Si no, la elimino la diapositiva y ya está, porque la diapositiva en realidad es para mí. Digo, para no generar un ruido en el... Dale, anda pasándola así y si volvemos después al problema, disponibilizamos la diapositiva, digamos. Dale. Porque a mí lo que me interesa es que vean después la plataforma. Esta parte no es tan importante. ¿Está? Dale. Bueno, ahora puse la 7. No, seguimos viendo la 6. Por eso, vamos a hacer lo siguiente, Daniel. Dale, deja la primera, deja la primera y listo. Seguí. Dale, perfecto. Por eso. Para un poquito.
porque si no nos vamos a volver locos. Ahí debería Ahí estar quedó, bien. ahí quedó la Ahí queda primera. la primera. Adelante. Bueno, dame un segundito nada más. Bueno, lo del acuerdo, ya lo habíamos visto, que cuando yo planteo una consigna, lo que estoy haciendo es un contrato con el alumno. Le estoy diciendo que tiene que hacer algo y el alumno lo que tiene que hacer es ese algo. Ahora, como todo contrato, yo tengo que establecer las pautas del contrato. Entre esas pautas, los objetivos, las orientaciones y las cuestiones formales son importantísimas, ¿tá? Y lo último que vimos fue el tema de la evaluación. O sea, el alumno tiene que saber cómo va a estar siendo evaluado. Un punto importante que nosotros lo veíamos en los módulos TEBA era el tema del conocer el contexto formativo. Bueno, mis alumnos, este curso, ¿en qué año estoy? ¿Cuál es el perfil de los alumnos? Entonces, si yo hablo de investigación, ¿van a saber qué es investigación? Si yo hablo de determinado tema, ¿vienen con un bagaje ya de años anteriores que les permite realizar la tarea? Porque a todos nos ha pasado de tener un grupo y tocar determinado tema que está enrabado con un tema del semestre anterior o del año anterior, y te quedan mirando como quien escucha un ruido, ¿no? Entonces dice, pero ¿no vieron tal tema el año pasado? No, no vimos, todos te dicen lo mismo, ¿no? Entonces, tengamos presente que cuando hacemos una consigna y que refiere a temas de años anteriores o que requiere una habilidad, de pronto yo le tengo que hacer un recordatorio y decir, bueno, este tema está marcado en tal punto del programa del año pasado, o cuando hablamos de, no sé, herramientas analíticas, lo que estamos diciendo, lo que vamos a utilizar es tal vocabulario y tal tema, por si tienen alguna duda. O sea, darle las instrucciones, sobre todo cuando genere ese tipo de dudas. Un tema importante es, y va de la mano con lo que yo dije al principio, de la comunicación entre el emisor y el receptor, es que toda consigna puede llegar a tener más de una interpretación, o sea, o más de una solución. Como docente, no porque el alumno no haga explícitamente lo que yo le pedí que hiciera, le voy a poner un 1, le voy a poner un 0. Como vimos, la comunicación parte del docente, pero entre lo que yo pensé, entre lo que yo escribí, lo que dije, lo que quise decir, y después todo el camino inverso que hace en el alumno, de pronto, esa interpretación que hizo el alumno de la tarea que yo le mandé, también es válida. Yo tengo que tener la capacidad de evaluar eso en base a los conocimientos del alumno, en base al contexto formativo de lo que estamos hablando y al material que presentó el alumno en definitiva, ¿no? O sea, no necesariamente, insisto, las consignas pueden tener solamente una lectura. Y si tiene más de una lectura, ya sabemos que eso tiene una explicación, es porque de pronto yo no di las interpretaciones, no di las indicaciones más oportunas. Y esto lo hemos vivido todos, cuando el alumno recibe una consigna, generalmente hay muchos que van por el lado seguro. ¿El lado seguro qué es? Acopiar información, buscar información en la fuente, copiar, pegar, hacer una referencia bibliográfica, y con eso entienden que ya están completos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es la aprobación. Lo que nosotros tenemos que buscar, o por lo menos es nuestra sugerencia, evitar desde la consigna que el alumno incurra en ese tipo de facilismo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos no es que el alumno recopile una cantidad de información y con eso alcanza. Lo que nosotros vamos a buscar siempre con una tarea es que el alumno transforme esa información, porque sea un proceso de aprendizaje, ¿no? Acordémonos del tema del constructivismo, donde el alumno tiene que, en base a lo que ya tiene, recibir una información y construir algo nuevo para dar el paso siguiente. Todos nos hemos encontrado con situaciones de estas de copio y pegue. Si yo desde la consigna les planteo las cosas a los alumnos de tal forma en que tienen la posibilidad o que la acción es esa, ahí ya estamos en una situación bastante complicada desde el punto de vista de la redacción de la consigna, porque yo desde la consigna le estoy diciendo que haga eso. Entonces, tengamos cuidado de
pedirle siempre en lo que son las tareas que el alumno tenga que transformar la información y no transferir la información, no salir a buscarla, resumirla, que más o menos que copiar y pegar, armar un documento y mandármelo, como si fuera un paquete cerrado. ¿tá? O sea, lo que buscamos es, y ahí una posibilidad es que el alumno transforme esa información en una situación real, ya que tiene que escribir algo, ya que va a tener que elaborar algo, llevarlo a una situación real. Y ahí va a depender mucho de la materia que nosotros estemos dando. ¿verdad? Yo siempre me refiero a aquellas materias en las cuales estoy vinculado al campus, donde son de carácter técnico y el alumno con una información teórica lo que tiene que hacer es construir una situación real, o sea, llevarlo a una situación real de asesoramiento. ¿Por qué? Porque ahí él va a tener que ir, seleccionar información, buscar información, aplicarlo a un contexto real con toda el nivel de exigencia que ello lleva y de responsabilidad, pero va a vivenciar, se va a apropiar del conocimiento en base a una práctica. ¿tá? Bueno, vamos con las sugerencias. La primera de ellas es, y no tiene por qué ser un orden taxativo, ¿no? Insisto, no para todas las tareas aplico todas, y no una o dos, en fin, hay cada docente tiene la libertad. Estos son simplemente sugerencias que dicta la literatura en materia de consignas para la redacción de las mismas. La primera de ellas es establecer y enunciar los objetivos, o sea, ¿para qué el alumno tiene que hacer la tarea? ¿Qué se espera que se obtenga como resultado o como objetivo didáctico de esa tarea? ¿Por qué? Porque el alumno también tiene que tener la capacidad, o nosotros tenemos que fomentar la capacidad de autoevaluación. O sea, cuando terminé de hacer el trabajo, lo terminé, lo voy a entregar. ¿Realmente soy capaz de aplicar determinada norma a una situación real? ¿O tengo dudas? Simplemente lo que hice fue una transcripción de la norma, o un principio matemático, en fin, lo que sea. Simplemente voy a repetir, pero cuando tengo la herramienta y tengo que hacer algo, no sé qué hacer. Entonces, esa capacidad de autoevaluación nosotros tenemos que fomentar en los alumnos. La otra es siempre escribir la consigna, dejarla por escrito, ¿no? O sea, presentarle al alumno una versión escrita de la consigna. Lo más adecuado, nosotros siempre sugerimos, en un mismo lugar. Porque ha pasado a veces en que ponemos parte de la consigna en la descripción de la tarea. Después alguien hace una pregunta y respondemos y ampliamos la consigna en el foro de avisos. Después en el foro de orientación hacemos una aclaración y ampliamos la consigna en el foro de orientación. Entonces la consigna empieza a quedar como un puzzle donde un pedacito donde cada pedacito está distribuido a través del aula. Y de pronto eso genera un poco de caos. ¿Por qué? Porque el alumno hace lo que dice la tarea y la descripción de la tarea. Y capaz que no miró en el foro de avisos o no miró en el foro de orientación que hubo una ampliación. Si yo tengo que hacer alguna ampliación a la consigna y tengo que hacer algún agregado a la consigna, lo tengo que hacer en la descripción de la consigna y de pronto, como si fuera una bitácora, ponerle modificación, fecha tal, o agregado, fecha tal, en la descripción de la consigna. Entonces, eso queda registrado en la descripción de la consigna. Para mí, como docente que voy a evaluar, me queda mucho más fácil, porque yo ya leo si hubo alguna modificación o no, y no tengo que pasar por el mismo proceso que los alumnos de salir a buscar dónde están los agregados que se hicieron de la consigna. Insisto, revisar la consigna de una tarea por parte del docente no está mal, y actualizarla tampoco. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que todos sepan, que hubo esa actualización de la consigna. Presentar la consigna en el aula. Entonces, cuando nosotros hacemos una tarea, va la consigna en la descripción, pero tenemos que presentarla. La forma de presentarla puede ser en el foro de avisos, puede ser si yo hice un foro, por ejemplo, de dudas para determinada unidad, la presento ahí. Si quiero grabar un audio para presentar la consigna, explicarla y presentarla
con voz, con audio, está muy bueno. Si a su vez lo quiero hacer con un video, está muy bueno. No significa repetir la consigna, sino explicarla, presentarla y decirle por qué es importante. Y no simplemente poner en el foro de aviso, decir, bueno, tienen disponible la tarea 4 de esta semana, nos vemos. Entonces eso es muy frío y no queda, digamos, dada la importancia de la actividad. Por eso es una muy buena práctica el presentarla. Nosotros en esa presentación podemos motivar a los alumnos. Imagínense que si yo grabo un audio, hay cosas o un video, hay cosas de comunicación, aspectos de la comunicación no verbal, que yo lo puedo transmitir a través de un video o a través de un audio, donde los alumnos sientan el entusiasmo del docente o la importancia de la tarea transmitida a través de la voz o a través de la voz y la imagen. Así que eso es una buena práctica que podemos incluir y que, sobre todo, siempre vuelvo a lo mismo, va a orientar y organizar a los alumnos a realizar una tarea. Tener destinado en el aula, la siguiente, tener destinado en el aula un foro donde los alumnos puedan puedan plantear preguntas o dudas acerca de la tarea. Y ahí cada uno de ustedes organiza el aula como quiera, ¿no? O sea, o pongo un foro solo de preguntas de todo el curso y ahí todas las preguntas del curso caen en ese foro, o hago un foro por unidad y ahí los foros, las preguntas van a ir ahí. En la presentación de la consigna o en la presentación de la tarea, tengo que especificar, o en la descripción, donde a ustedes les parezca mejor, yo prefiero siempre ser redundante, poner en la descripción y en la presentación, dejar claro dónde tienen que preguntar. O sea, las preguntas sobre esta tarea, dudas y solicitud de orientación se van a realizar en tal foro. Entonces, ahí también evitamos que el alumno escriba en el foro de aviso, que escriba en esto, que mande un mensaje, que mande un correo electrónico, en fin. En ese foro, si capaz que los alumnos no nos hacen preguntas, nosotros tomar la iniciativa de darles alguna indicación. Entonces le podemos decir, bueno, ¿cómo van con la tarea? Recuerden que en el punto tal, recuerden que tienen que hacer tal cosa, en el otro tienen que hacer tal otra. Entonces, pincharlo, ¿para qué? Para que ellos vean que ustedes los están haciendo un seguimiento de la tarea y que le están dando indicaciones más allá de la consigna. De pronto, plantear alguna posible solución a algún punto de la tarea y decir, bueno, a ver, ¿qué les parece si en el punto tal pusiéramos tal cosa? Y bueno, ahí capaz que se genera un debate sobre ese punto de la tarea, un poco animando el aula para esa tarea en especial. Que no se sientan solos, que vean que hay un seguimiento por parte del docente y que hay una preocupación por parte del docente para que arriben a buen puerto con la tarea. Establecer, esto es otro punto importante, establecer claramente las cuestiones formales de la entrega. O sea, los alumnos pierden mucho tiempo a veces en si es Arial 12, Arial 11, Calibrí 8, qué pongo en la carátula, va índice o no va índice, sobre todo si es un trabajo formal. Entonces, ¿qué mejor que establecer las cuestiones básicas, ¿no? Entonces yo le digo, tal letra, tantas páginas máximo, los márgenes esto, el tipo de letra lo otro, en fin. Todo lo que tienen cuestiones formales. ¿Qué tipo de archivo tienen que entregar? Si es un PDF, un .doc, o no hay ninguna restricción con respecto a eso. Pueden ir imágenes, no pueden ir... Todo lo que ustedes entiendan que tienen que ser los aspectos formales de la entrega. ¿Ah? Después, si es un trabajo, puede ser un trabajo de largo aliento o un trabajo de corto aliento. En ambos casos, las tareas así lo permite, yo puedo configurar la tarea para que el alumno pueda subir avances, para que el alumno pueda subir un borrador y dejarlo en modo borrador para que yo lo pueda ver. Entonces, incentivarlos a que hagan esas entregas parciales o que hagan esas entregas adelantadas, y ahí yo voy a poder hacer una primera evaluación, que si bien no necesariamente tienen que recibir una nota, pero sí le puedo poner comentarios. Bueno, mira, vas bien, deberías cambiar esto, ¿por qué pusiste esto acá?
en fin, darle una orientación sobre lo que ya viene haciendo. Un documento, cualquier documento de producción, es imposible que el documento yo lo haga de una sola vez y no tenga revisiones. Yo tengo que incentivar a que el alumno haga revisiones de su propio documento y no lo entregue con una lectura sola y ya está. Entonces, una forma es brindarles una retroalimentación. Vamos a ver ahora en la configuración de las tareas cómo lo podemos hacer. Y motivarlos a que hagan esa entrega. Decir, che, miren, ustedes, a medida que vayan realizando la tarea, pueden subir un borrador. Cuando terminen la primera parte, suban un borrador y yo les voy a dar una retroalimentación, que no necesariamente implica corregir todo el archivo, sino una mirada panorámica y darle alguna indicación básica sobre lo que vienen haciendo. Informar, la siguiente sugerencia, informar claramente la rúbrica, ¿no? Lo vimos al principio, cómo voy a evaluar. Y ahí yo los motivo a ustedes a que investiguen, eso capaz que lo podemos hacer más adelante, o que consulten, el uso de rúbricas de evaluación. Pueden investigar cómo usar las rúbricas de evaluación del propio Moodle. No es nada complicado, pero requiere un poquito de investigación por parte del docente que está a cargo. Si no lo quieren hacer así, por lo menos tener una rúbrica presentada en la descripción. O sea, lo que voy a evaluar es esto, tiene más peso esto, lo otro. Cada uno después elegirá cómo presentar esa. Pero una rúbrica tiene que estar, o sea, cómo voy a corregir los trabajos de cada uno. Brindar soporte durante una de las últimas, brindar soporte durante la realización de la tarea. Una cosa que yo lo he hecho en algunas tareas con algún aula, y los que han participado en los cursos TEBA recordarán cuando hicieron trabajos en grupo, lo útil que puede llegar a ser el que los alumnos hagan documentos colaborativos. O sea, que el documento que estén elaborando esté disponible en Google Drive, en Dropbox, donde el docente puede entrar a ese documento sin necesidad de que el alumno lo haya entregado, o que haya subido como borrador, y ahí puedo dejar comentarios. Y a veces es más rápido hacerlo por ahí, si bien está fuera de la plataforma, pero en definitiva yo lo que quiero es darle un soporte al alumno durante la realización de la tarea, y eso queda registrado en los comentarios que voy haciendo. Más que nada una ayuda hacia el alumno. Otra, cuando me entregan un documento, y ahora después lo vamos a ver en la configuración de las tareas, me entregan un PDF, un documento en Word o lo que sea de la tarea, yo puedo descargarlo, editarlo, o sea, abrirlo, hacer comentarios en el propio documento y volver a subir ese documento con mis comentarios. Entonces, eso es una buena práctica también, que el alumno no solo reciba la calificación, a través de la rúbrica, pero que también reciba comentarios en el documento que recibió. Sobre todo, ¿por qué? Porque si yo pongo esos comentarios, ahora lo vamos a ver en un caso práctico, si yo pongo esos comentarios en el espacio de retroalimentación de la tarea, que recuerden que eso es lo que se ve en el calificador, y de pronto no es útil al alumno verlo de esa forma, de pronto a él le sirve más tener el comentario en el propio documento. Eso da bastante resultado, pues son comentarios específicos en el punto específico que yo quiero que el alumno lo vea. Una práctica que está buenísima, y vamos con la siguiente, es que el docente haga la tarea que le está pidiendo a sus alumnos. O sea, bueno, yo me voy a poner a hacer la misma tarea. ¿Por qué? Porque de pronto, al realizar la tarea, si bien yo corro con ventaja, porque fui yo que armé la consigna, pero cuando empiezo a hacer la tarea siguiendo la consigna, me puedo encontrar con una dificultad y digo, mirá, acá hay una dificultad que van a tener mis alumnos porque yo la estoy teniendo. Yo esto no lo estoy interpretando. A todos nos habrá pasado en alguna mesa de examen que nos ponemos a corregir los exámenes y entre los docentes nos empezamos a conversar, y bueno, pero con esta pregunta, ¿qué es lo que esperamos? Y de pronto entre los tres que estamos en el tribunal tenemos una visión diferente de la respuesta que se esperaba del alumno. Acá pasa lo mismo. Entonces, hacer la tarea, como si yo fuera un alumno también, es una práctica interesante. ¿Para qué? Para
reflexionar sobre lo que le estoy pidiendo a mis alumnos y detectar posibles dificultades. En algunos casos se puede presentar un documento a modo de ejemplo. Dice, bueno, miren, años anteriores, en una temática, por supuesto que la consigna va a ser diferente, pero de pronto la estructura es similar, porque en definitiva yo lo que no me interesa es que ellos pierdan tiempo, que inviertan mucho tiempo en la estructura, y lo que sí quiero es que busquen la información y la transformen. Entonces puedo presentar un documento a modo de ejemplo, y decir, bueno, mire, esta es la estructura que más o menos se espera que tenga el documento. Puede haber una cierta discrecionalidad, pero básicamente es eso. De pronto, alguno puede pensar que estoy limitando la creatividad de los alumnos. Bueno, pero eso, insisto, depende mucho del tipo de tarea que le vayamos a dar al alumno. Plazo y fecha y forma de entrega. Acuérdense con el tema del plazo, establecer la fecha y la hora. El Moodle es muy importante, además del día, la hora. Porque si yo digo la fecha es el lunes 8 y yo configuré la tarea el lunes de la semana anterior y configuré la tarea a las 8 de la mañana, cuando voy a configurar cambio solo la fecha y me queda a las 8 de la mañana, porque es la hora en la cual estoy haciendo la tarea. Si no modifico eso y los alumnos intentan entregarla a las 23 horas, no van a poder, y ahí de nuevo, preguntas, dificultades, consulta, mensaje privado y todo lo demás. O sea, chequear ese aspecto de cuando yo voy a explicitarle el plazo, fecha y hora y la forma en que se entregue. ¿Tá? Bueno, vamos a ver, vamos a esta parte. No sé, preguntas, Daniel. Abrimos el espacio de preguntas. Antes de ir a Moodle. Como quieras tú. A mí me da lo mismo. Estamos 21:20. Sí, los ejemplos son cortitos, ¿eh? Es simplemente de configuración. De repente ponés los ejemplos y después terminamos. Bueno, esperemos que se vea. Esperemos que sí, te vamos diciendo. A ver, vamos a compartir acá el aula. Ahí estoy viendo todas las transiciones. Acá estás viendo el drive. Hay un delay, ¿eh? Porque yo ya estoy acá en la... No sé por qué hay un delay. Ahí deberían estar viendo el espacio de entrega de la tarea de una alumna. No, no lo estamos viendo. ¿Será porque yo no estoy como anfitrión? Te paso el permiso capaz. ¿Podrá ser eso? Porque es la única variación, ¿eh? Te saco el... Pará. Tiro esa porque, digamos... Sí, vamos a probar si es eso. Me genera la duda, nada más. Ahí te dice hospedador, fíjate. A ver. Ahí dejé de compartir. Y acá lo estoy compartiendo. Sí, ahora se ve Mariela Bachino. Ah, capaz que era eso, mirá vos. Dale. Bueno, viviendo y aprendiendo. Sí. ¿Qué va a hacer? Esto acá se aprende todos los días. Pero igual, como todos son docentes y casi todos usan la web conferencia o la van a usar, en otros casos no pasaba esto igual, pero mirá, es bueno saber de que capaz que se acelera siendo hospedador y es fácil pasarle el permiso al otro. Adelante, Mario. Bueno, vamos arriba. Bueno, este es el caso de una tarea donde los alumnos debían entregar un documento escrito, tenían que hacer un avance de un proyecto. La tarea está, yo estoy viendo la ventana de calificación, ¿no? Vamos de nuevo acá, ver todas las entregas, y vemos la primera alumna. Ahora se ve todo bien, ¿no? Daniel? Bueno, parece que sí. Sí, dale. Perfecto. Entonces, acá lo que habilité en la configuración de esta tarea,
es, bueno, que el alumno, por supuesto, tenga que subir la tarea, habilité en los ajustes los comentarios, bueno, acá está la calificación, los comentarios de retroalimentación, que esto es lo que ella va a ver en el calificador, si lo configuran así, pero yo en este caso la retroalimentación prefería hacerlo de otra forma, y es como un archivo de retroalimentación. Entonces fíjense que yo lo que hice acá está el documento que entregó la alumna, y acá lo que le entregué, lo que le devolví como retroalimentación, primero, es una rúbrica de evaluación donde, ahora la voy a abrir, donde le asignamos a cada ítem una calificación. Vamos a abrirlo acá y cambio la ventana. A ver, vamos a dejar de compartir y compartimos. Ahí están viendo la planilla, ¿no? Sí. Perfecto. Esto es una planilla de evaluación donde yo tengo los ítems de evaluación. Esto los alumnos lo reciben antes de entregar el trabajo, o sea, ellos saben cómo yo los voy a evaluar. Por supuesto que no van a tener las notas, ¿no? Tengo un pequeño comentario de lo que deberían hacer. Esto es una parte de la retroalimentación, pero también, y vamos a abrir el documento, a ver si lo puedo abrir acá. Yo tengo varias ventanas abiertas acá. Ahora lo que debería estar viendo es el PDF. Ven el PDF del alumno, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo que hago acá es, le devuelvo el documento, pero le pongo comentarios. ¿Ya? Entonces, acá le pongo un comentario, bueno, este es el convenio, que ella después, si quiere, me lo puede volver a enviar habiendo agregado su propio comentario. ¿Ya? Entonces, a lo largo del trabajo tiene varios comentarios donde hago específicamente qué es lo que debería hacer o qué modificaciones debería hacer en el documento que está presentando. Esto lo pueden hacer con el documento final o con un avance del documento. Vamos de nuevo a la ventana de la alumna. Acá. Estoy apurando para cumplir con el tiempo. Cierro esto. ¿Está? Los comentarios, que yo también los habilito, en este caso no le hice ningún comentario, estos comentarios están buenos porque les llega una copia, es como si fuera un mensaje del foro, les llega un mensaje al alumno exclusivamente como una copia de lo que yo escribí acá, y acá podemos establecer un diálogo. Entonces yo le puedo plantear una situación, él me va a responder, y también es otra vía de retroalimentación con el alumno. ¿Tá? Ahora, todo esto yo lo voy a configurar siempre en los ajustes de la tarea. ¿Tá? Entonces, en este caso, siempre voy a elegir este punto. ¿Tá? O sea, tipos de retroalimentación. Comentarios de retroalimentación, archivos, lo habilito para que me habilite a su vez el campo de entregar el documento o entregar un archivo a modo de retroalimentación. Lo de las fechas, acuérdense que las fechas que yo configuro la tarea tienen que estar en coincidencia con lo que está escrito en la descripción de la tarea, pues si hay una diferencia, si hago un ajuste en la descripción porque les extendí el plazo, acuérdense de modificar también la disponibilidad de la entrega de la tarea. Vamos ahora a ver un ejemplo de consigna. Fíjense que acá está qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los objetivos, indicaciones básicas de lo que tienen que hacer. Y bueno, para cumplir con la tarea lo que tienen que hacer es estos puntos que están acá. Esta tarea es una tarea muy operativa, o sea, donde el alumno no tiene que salir a investigar, ni nada por el estilo. Lo que tiene que hacer es cumplir
estrictamente y vivenciar el hecho de configurar un foro en la plataforma. O sea, es muy instrumental, no tiene que ponerse a reflexionar. Hay otras tareas, en esa tarea yo puedo establecer una secuencia lógica de lo que tiene que hacer, porque lo que quiero es que se apropie mediante la repetición de determinado punto. Entonces lo puedo poner en la descripción de esta forma. Para otras tareas, de pronto, no voy a poner esta secuencia y lo que voy a hacer es un relato de otra forma de lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Mario, están Diga. diciendo que quedó fija, me pasó lo mismo, no se ve, quedó la pantalla fija. ¿Otra vez? Sí. ¿Tenemos con algún problema en esto? Pues, Ni idea. yo por lo menos hace 2 años que utilizo esto y nunca, es la primera vez que me pasa. La primera vez también. Ahí leen lo que dice actividad práctica semana 2. Sí. Está, perfecto. Ahora lo que les voy a mostrar es otro tipo una forma de presentar las consignas, y es usando Google Drive. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en vez de poner todo esto que está acá, simplemente lo que pongo son los plazos y pongo las cuestiones formales, pero el texto de la consigna yo lo puedo enlazar a un documento externo. Entonces, por ejemplo, este año que tengo práctica y proyecto, lo que hago es, tengo todas las consignas de las tareas en un Google Drive. Algunas son más cortitas, otras son más largas, ¿tá? Entonces yo acá lo que hago es, le doy las instrucciones básicas de lo que tienen que hacer en esta tarea. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un documento externo? Que si ustedes tienen que hacer alguna modificación y tienen más de un curso utilizando la misma consigna, lo hacen en un solo lugar y ya queda, porque va a ser un enlace nada más, ya queda actualizado en el resto de los cursos. Es una ventaja, digamos. Pero bueno, si yo voy a migrar el curso de un año siguiente, también lo mismo. No tengo que entrar a cada una de las aulas a modificar la consigna, sino simplemente lo que le estoy haciendo es colocando un enlace a un documento externo que me va a servir para utilizar la consigna actualizada al año en el cual estoy trabajando, ¿tá? Y de configuración de tareas, o por lo menos la configuración de las consignas de las tareas, es básicamente eso. Yo ya le digo, en la práctica lo que utilizo mucho es el espacio de retroalimentación. Me centro en la retroalimentación, tanto en los comentarios como en el adjunto que le dejo a la retroalimentación de la tarea. Da buen resultado, los alumnos agradecen bastante, ¿tá? Después, otras partes de la configuración de las tareas no estaban contempladas hoy, así que no las vamos a abarcar, ¿tá? No sé, Daniel, ¿cómo estamos de tiempo? Son 21:31, 15 minutos más tenemos. Bueno, insisto con lo mismo. Vamos a salir de acá. Una lástima que no se pudo ver la presentación. La descripción de la tarea, entonces, es el punto más importante que nosotros queríamos destacar hoy, tanto en contenido como forma de lo que estoy presentando. Entonces, lo que yo decía, si tengo que hacer alguna actualización a la consigna, lo que hago es, lo modifico y lo pongo en la ficha de actualizado, y si quiero agregar qué fue lo que modifiqué, no hay ningún problema, y lo pongo. Y el otro punto es el seguimiento de las tareas. Acuérdense que ustedes pueden configurar las tareas de tal forma que a medida que los alumnos vayan entregando, les llegue un correo, una réplica al correo personal, y entonces ustedes ahí enseguida pueden entrar a la plataforma, ver qué fue lo que entregaron, hacer el seguimiento de la tarea que están haciendo los alumnos. Insisto con lo mismo que dije al principio y a modo de resumen. Lo más importante es configurar la consigna, o sea, saber qué es lo que se está pidiendo, los objetivos, los pasos que tiene que seguir el alumno,
hacer que la consigna sea desafiante para el alumno y no tenga que salir a buscar al estilo escolar, a recortar cosas y pegar en un documento y subirlo, porque no le va a servir de mucho, sino que esa búsqueda tiene que estar complementada con una acción de producción y de transformación del conocimiento. Y lo otro, que es la parte que nos compete a nosotros, el seguimiento de los alumnos en la medida que vayan haciendo la tarea. Durante el proceso es importantísimo, estimulando a que pregunten y a que consulten, y si no consultan, nosotros preguntamos, nosotros podemos iniciar el diálogo si vemos que la cosa está muy quieta, y la retroalimentación específica del documento. Si entregaron un documento y nosotros no le hacemos comentarios, ya sea de correcciones que tienen que hacer o de aciertos que hicieron, acuérdense que no solo la comunicación tiene que ser de aquello que está mal o que está incorrecto, sino premiar también lo que está bien. Todos nosotros tenemos la necesidad del reconocimiento. Entonces, incentivar en aquellas cosas que están bien y que sean específicas en lo que está bien, vale lo mismo. O sea que eso es una práctica que está muy buena hacerlo y los alumnos lo agradecen mucho. Bueno, no sé, ¿preguntas, Daniel? ¿Alguno tiene? Sí, habilitamos, el que quiere hacer preguntas, que habilite el micrófono. Pregunta lo más corto posible, más que intervenciones por la cantidad de minutos que tenemos, ¿no? Rosario, creo que tú querías empezar. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Dale. Hay algo que me llamó la atención, que en química a mí me sirve mucho. Él afirmó que toda consigna tiene más de una resolución. Exacto. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, qué espacio podríamos usar para que se visualicen todas las resoluciones y abrir la situación a problemáticas, a un problema interesante? Bueno, ahí vos podés usar, acordate que el principal espacio de socialización de información son los foros. De pronto podés usar un foro general con un hilo específico para eso que vos querés mostrarlo. E insisto, si vos lo que querés mostrar de pronto es una cosa que está, generar un documento externo a la plataforma, no sé, una presentación, un video, lo que sea, podés utilizar el foro como ámbito de discusión y vincularlo a ese otro material que vos querés utilizar para mostrar más de una resolución. Yo sé que hay algunas materias que utilizan programas específicos para presentar soluciones de ecuaciones, ejercicios. No sé en el caso tuyo, pero me acuerdo de los de matemáticas que utilizan el GeoGebra y otros más, que son herramientas externas a Moodle, y vos de pronto usás el foro para socializar y lo vinculás con un hiperenlace a algo que esté fuera de la plataforma. No sé si era eso lo que estabas preguntando. Sí, lo que quiero hacer es trabajar con situaciones, con problemas cotidianos de la química, y quiero que se visualicen todas las respuestas posibles. Pero lo que más me gustó de esta presentación, además de usar los foros y el hiperenlace, es la parte que mencionás de la retroalimentación, tanto una retroalimentación positiva como negativa, porque a veces la retroalimentación positiva es lo que te ayuda y te facilita el aprendizaje de todo el grupo, ¿no? Eso me encantó. Sí, el gran problema de la tarea, o mejor dicho, que va de la mano con la idea de tarea, ¿no? Es cuando vos le escribís una retroalimentación a alguien, recibe ese alguien nada más. O sea, no puede compartir la retroalimentación con otras personas. O sea, el alumno ve lo que vos le escribiste a él, no ve lo que le escribiste a los demás. De pronto, si esa en un foro es más fácil, porque vos le haces una retroalimentación a alguien en un foro y lo leen todos. En la tarea es más personalizada, ¿no? Ese es el punto. Eso está buenísimo. Si Sí, hacemos claro. una retroalimentación en el foro, capaz que ahí se ven todos los aspectos, tanto positivo y negativo, y se obtiene un aprendizaje muy significativo. Sí, pues, De mi parte estuvo muy interesante la charla, a mí me encantó. Bueno, No tengo más cosas. son complementarias las cosas, ¿no? Una cosa es un tratamiento individual y el otro es un tratamiento colectivo de la retroalimentación. Mario, Mónica.
No, yo lo que dentro de las tareas, sí le hago una descripción, más cuando es primer año, que como decías vos, que recién se inician, y lo que sí hago es como es recién el primer año, una devolución personal en cada una de las tareas. Me tomo el trabajo de que a Exacto. medida que lo voy leyendo, les voy subrayando las cosas que no están bien detalladas o errores que ellos, principalmente en primer año, con la identificación de peligros y los riesgos, y creo que esto ha sido muy positivo, porque a la larga, después de 2 o 3 tareas de recalcarles eso, recién ahora están entendiendo qué son los peligros y a identificar los peligros, cuáles son, y eso ha sido, reconozco, por la evolución personal. No, está bueno, sí. Y yo ahí, mira, aprovechando lo que vos decís y que nadie nos escucha, por supuesto que para todas estas cuestiones de retroalimentación siempre hay algunas estrategias para ahorrar esfuerzo, ¿no? Si nosotros planteamos una tarea, te vas a encontrar muchas veces, y te habrá pasado, de encontrar errores que se repiten, Ujú. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo lo que hago en esos casos, si bien enmarco la devolución específica a la persona, pero por ejemplo, cuando estoy corrigiendo una tarea, tengo un bloc de notas o un Word. El bloc de notas es mejor porque no tiene formato. Sí, Y sí. voy escribiendo las devoluciones, tanto en Ah, los aciertos, ujú. y eso lo voy copiando y pegando. Entonces, cada devolución me ahorro tiempo, el alumno recibe la información, más allá de que, por Ujú. supuesto, le pongo el nombre y algo Sí, sí, sí. específico, pero cuando me encuentro con un error, en vez de estar escribiendo todo de nuevo, Está digamos, bien. copio y pego Pego lo mismo es para aclarar. Yo lo que exacto. hago cuando Que es en un definitiva no error, todos van a recibir lo mismo, porque es un puzzle, no, ¿no? no, no. Lo que yo hago, sí, que cuando veo que es un error puntual, que todos hacen exactamente lo mismo, yo en cada bloque que hago una tarea pongo un foro de consulta. Por cada bloque Perfecto. un foro de consulta. Entonces lo que hago cuando es un error que veo en todos, Que es recurrente. que es recurrente, ahí lo aclaro en el foro de consulta, Exacto. que sea para todos. Eso está bueno cuando vos le haces un seguimiento a la tarea, por ejemplo, Ten- antes que vayan entregando, como aviso, ¿no? Che, miren que encontré algunos errores que se repiten en tal tema. Y Ujú. bueno, y ahí aprende el que lo hizo y aprende el que no lo hizo todavía. Sí, sí, Bien, sí, tal cual. Mario, tenemos 2 preguntas más y después ya tenemos que estar terminando. Esto daría Listo, para mucho más, pero bueno. Inés Rosales y después Teresa Visconti. Inés, dale. ¿tú tenías Inés, una buenas noches. pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Se ¿Cómo escucha? andás? Sí, 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 adelante, Bien. adelante. Mi pregunta en realidad va por lo siguiente. Yo muchas veces tengo trabajos de los alumnos que por su calidad me gustaría compartirlos con el resto de los alumnos, ¿va? Y como que les digo a ellos que de alguna manera compartan esos trabajos, pero bueno, no sé si eso pasa y tampoco sé en qué herramienta poder usar, porque es como al final de la actividad, ¿no? Es luego de las actividades. Sí, mira, vos lo que podés hacer en ese caso, previo consulta con los alumnos, por supuesto. A ver, déjame ver si te lo puedo mostrar. Acá, vamos a salir de esto. Prácticas y proyectos. Vamos a activar edición. Y no lo voy a hacer, pero lo que podés en ese caso es crear una carpeta. ¿Sí? La opción carpeta, creás una carpeta con el nombre trabajo, modelo, no sé, por ahí le pondrás el nombre que quieras, y en esa carpeta le vas subiendo los archivos, le vas agregando los archivos. Ah, Ahí está. pero Yo lo es que agregar. uso, yo lo que uso en algunos diplomados que asesoro es, decimos de antemano que vamos a subir el mejor o los 2 mejores trabajos como ejemplo, También, ahí va. y los subimos con un archivo cualquiera, y quedan disponibles para todos, previa autorización con el alumno, obviamente. Claro, Y todos te dicen que sí, porque obviamente quedan en un lugar privilegiado, ¿no? claro. Teresa Visconti. Si es más de uno, capaz que una carpeta Bien, gracias. el tema de espacio en la cosa. Pero está muy bueno lo que vos decís. Digamos, sirve como motivación y reconocimiento al que se esforzó, ¿no? Sí, y después Teresa, quiero contar una cosa que vi de uno de ustedes, que me pareció brillante, que nunca me hubiera imaginado. Después lo cuento. Dale. Visconti. Bueno, buenas noches. Me pareció muy, muy fructífera la charla porque muchas cosas
nos abrió un poco el panorama. Una cosa que yo le quería comentar a Mario, que fue lo que comentó al principio, es que cuando ponen reflexionar, relacionar, investigar, y que posiblemente el alumno no sepa cómo moverse en ese ámbito, es que en este caso que yo tengo todos cursos de 7º y 8º semestre, se supone que yo estoy trabajando ya con profesionales. Entonces, cuando yo pongo investigar, más allá de que antes, todo curso empezamos con metodología, ya trabajamos juntos con otros docentes, hacemos primero un panorama de lo que es investigar y la diferencia que es una investigación científica, y por lo tanto, cuando llegamos a poner la consigna y ponemos a investigar, es porque ya saben lo que es. O sea, claro, que de todas formas, y en la retroalimentación no hay ningún trabajo que se corrija que no lleve la retroalimentación. Si es buena, es bueno, y por qué es bueno, y si es malo, cuáles son los defectos, y se le plantea uno por uno los defectos que tiene y dónde ubicarlos en el aula. Exacto. Sí, O sea que en ese sentido me parece que yo lo que pasa que en muchas de estas cosas, al tener un 7º y un 8º, yo ya doy por entendido que son profesionales, tampoco los puedo llevar tanto de la mano. No, estamos de acuerdo. Por eso yo decía el tema de siempre el contexto formativo. O sea, yo no lo puedo pedir a uno, como dice Mónica, a un alumno de primer año. Por supuesto, depende con qué población estás trabajando. Exactamente. El tipo construye en base a lo que tiene. Es como decís vos, si vas a empezar de cero, nos volvemos locos, digamos, no terminamos más. Entonces, y el hecho de copia y pegue que tú me comentás, que comentaste me parece que eso es un mal de todas las personas, pero desde principio de año nosotros le estamos dando las reglas APA y se las estamos explicando y verificamos cuando está copio y pegue, yo se los pongo en la retroalimentación, les digo de dónde lo sacaron, ¿verdad? Y que por favor se manejen con las reglas APA. Más allá de que metodología es secuencial y eso lo tienen que hacer y ya se lo venimos diciendo desde el principio, me parece que eso tenemos que estar en coordinación todos los docentes, no aceptar ese tipo de cosas cuando son profesionales, no pueden presentar un trabajo donde tengan cosas o sea, poner algo fundamentado y decir que es de fulano y mengano, me parece perfecto. Hay que rescatar las cosas buenas, pero no apropiarse de ellas. Vos sabés que, mirá, es interesante lo que vos decís. Yo estaba leyendo hace poco un artículo sobre evaluación y consigna, justamente, y decía que la forma en que los alumnos entienden las consignas, en parte está dado por la situación, por el perfil de la institución. Entonces, si en la institución se permiten determinadas cosas, o no se sancionan, o no se controlan, ellos entienden de que eso está bien, de que eso es lo correcto. Y a veces no es de mala leche, digamos, es simplemente porque me ha pasado con alumnos que vienen de años anteriores, o que vienen de otra formación, y incurren en esto que vos decís del copy-paste, y te dicen, pero a mí nunca me lo corrigieron. Pero claro. Yo hacía los trabajos así, me sacaba 12. Entonces, el tipo cuando lee la consigna, tiene ese bagaje de atrás y lo que él entiende que está bien. Por eso me parece oportuno lo que vos decís, de dejar clara la regla de entrada. Claro, y también, perdona Teresa, y también nosotros tenemos que tener una gran responsabilidad. Sí, claro. Porque dos alumnos en un aula me demostraron que el trabajo, el documento que había subido el docente, tenía copia y pegue sin referencia de autor, etcétera, etcétera. O sea, no es una práctica muy vista, pero a veces está sucediendo que también nosotros, los docentes... Sí, ponemos una foto. A mí me ha pasado. Pero no, o media carilla sin decir que es del autor tal. Y eso induce mucho más todavía al otro. O sea, si no corregimos, es horrible. Pero si todavía lo hacemos nosotros, hasta estamos reforzando la legitimidad del copy y pego, ¿no? Seguro. Claro, sí, por supuesto.
Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Teresa, muy amable. Interesante. Mario, si me dejás contar cortito, una docente el año pasado, cuando empezamos con estas web conferencias, la usó para hacer una devolución grupal de un cuestionario, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Y entonces lo puso a pantalla, ¿qué contestaron? Y empezaban, ¿no? Como una pequeña votación, ¿no? Mirá qué Entonces interesante. decían, bueno, entonces él les corregía, le decía, che, lo que respondieron tal cosa, deben haber entendido que tal y ese es el error más frecuente, papá. Lo que respondieron está muy bien. Y fue algo tan ágil, pero tan, además fue muy interesante porque había terminado el plazo ¿no? Entonces ella le corregía, pero le importaba la devolución colectiva también, ¿no? Claro. Sí, Y es muy bueno. algunos dijeron, profe, en la próxima pregunta yo sé que le debo haber errado porque... Y yo nunca me hubiera imaginado, nunca lo hubiera hecho por iniciativa propia, pero me pareció algo muy dinámico y muy Está muy interesante. bueno. Muy interesante, yo no lo había visto nunca. Bueno, Mario, tu cierre y el agradecimiento a todos, y esto va a estar disponible tanto las láminas como el video. Sí, yo ahora pues te lo mando y se queda ahí. Y le voy a hacer algunas referencias de lecturas que a mí por lo menos lo tuve que consultar para hacer este trabajo, cosas de que lo tengo guardado hace tiempo y otros un poco más nuevos, para que tengan también un material de lectura más allá de lo que estuvimos hablando acá. Bien, Mario. Por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, hasta gracias a luego. todos, gracias Mario, como Bueno, siempre, y un abrazo, y mañana ya lo van a tener disponible. bueno, Muchas Mario, todo gracias. bárbaro. Un abrazo Gracias. grande, ¿eh? A las Que pases órdenes. Chao, bien. gracias. Chao. Chau, chau. Chao, gracias.